Tema número 2, cambios físicos en la pasta de cemento. En realidad los cambios que vamos a describir ocurren en la pasta de cemento, no sé, pero para que esté claro, la pasta de cemento es la combinación entre el cemento y el agua, es el material resultante de combinar cemento con agua, pero sin embargo estos cambios que ocurren en la pasta de cemento también ocurren en el hormigón por consecuencia, porque el hormigón vendría a ser la pasta de cemento mezclada con los agregados. Entonces, por eso el título abarca ambos materiales, cambios físicos en la pasta de cemento y el hormigón, por consiguiente en el hormigón. Como ya dijimos, el hormigón es un material compuesto por 4 ingredientes. El cemento Portland, como ya dijimos, que es parte del hormigón normal, que vamos a llamar normal. Tenemos el agua, que ya lo hemos definido también como que tiene que ser potable, tiene que ser limpia, libre de impurezas. Los agregados o áridos, que son provenientes de fuentes de piedra, que vamos a considerar que es un material pétreo, porque también hay agregados de otros orígenes. Y en cuanto al material proveniente de las rocas, hay dos casos, digamos. El primer caso que considera el agregado que sufre un proceso natural de, de transformación, es decir, las rocas grandes en las alturas se erosionan por acción del viento, por acción del agua, principalmente del agua, y se van fracturando en pedazos menores y por acción de la gravedad y el empuje del agua o las corrientes de agua van rodando hacia abajo y en esta operación se van fracturando en pedazos menores hasta que llegan al río y el río a su vez, que es una corriente de agua, los arrastra aguas abajo y a medida que van avanzando se van desgranando más todavía, se van dividiendo más en partículas menores y esto lo podemos apreciar bastante bien en la cuenca del río Piraí. Si vamos a la parte de las alturas, kilómetro 80 aproximadamente de la carretera vieja a Cochabamba, vamos a ver que el río es bastante encajonado ahí, es estrecho en cuanto al ancho, por lo tanto las corrientes de agua son bastante fuertes, hay montañas y las rocas caen hasta el lecho del río en pedazos muy grandes, digamos del tamaño de un auto, y con el tiempo van rodando poco a poco a la altura de la Angostura, que es donde los camiones en Santa Cruz van a recoger las piedras grandes para las obras, para el hormigón ciclópeo, por ejemplo. Ya las piedras tienen un diámetro entre 20, 30, 40 centímetros. ¿Qué ha pasado? Que los pedazos grandes en ese recorrido de unos 30 kilómetros más o menos se han ido achicando, por decirlo así, se han ido fracturando y se han ido desgastando. Desde la angostura hasta el torno, ya prácticamente el agregado que conocemos, el ripio que conocemos, ya tiene pedazos hasta de 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. Y si seguimos el curso del río hacia el norte, por la zona ya de Warnes y todo eso, ya en el río hay solamente arena, ya no hay piedra. Entonces, como se puede ver, es un proceso natural de desgaste y fracturación que genera granos de diferentes tamaños que si se juntan para que tengan un buen uso en el hormigón, se le llama agregado de río o también canto rodado, justamente porque rueda, y también se le conoce como grava. Por otro lado, el agregado también se lo puede explotar mecánicamente, extrayendo material de las rocas, utilizando maquinaria pesada, luego se lo traslada a una planta de procesamiento que se conoce como chancadora. Estas plantas de procesamiento son bastante complejas, tienen una serie de máquinas muy poderosas que van fracturando los pedazos de roca que son trasladados en camiones y los van fracturando en diferentes tamaños. Al hacer esta fracturación, la chancadora tiene además un proceso de selección de tamaños, los van seleccionando, los tamaños más grandes van a un lado, los medianos a otro y así sucesivamente, utilizando lo que conocemos como sedazos o tamices, que no son otra cosa que mallas de alambre con aberturas de diferentes tamaños, los cuales al pasar o al intentar pasar por ahí el material,
Algunos granos pasan y otros se quedan, de manera que se produce una selección de tamaños. Estos granos seleccionados por tamaños van a diferentes lugares, obviamente está todo planificado. Y como se puede ver aquí en la fotografía derecha, ¿no? A la izquierda están sacando el material de la cantera, a la derecha están acumulando ya el material que está fracturado en diferentes tamaños, se acumula en unos montones que se llaman acopios, diferentes tamaños, y luego el proceso continúa mezclándose de granos de diferentes tamaños en proporciones definidas, siguiendo especificaciones que existen, de manera que esa mezcla de granos ya de tamaños escogidos y en proporciones adecuadas son agregados especiales para el hormigón o para otros usos también, como filtros, etcétera. Ya, entonces este agregado procesado mecánicamente se conoce como agregado chancado. Existe agregado grueso, chancado, agregado fino también. Tenemos una imagen ahí del agregado fino o arena. Y esos son los materiales que se usan para hormigón. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre cuando una partícula de cemento se mezcla con el agua. Entonces, inmediatamente el cemento, al entrar en contacto con el agua, se produce una reacción química. Hay un intercambio de su composición. Es bastante complejo el proceso, se puede ver en cualquier libro sobre el tema. Pero físicamente lo que pasa es que la partícula de cemento se hidrata. Se conoce este proceso como hidratación del cemento. Es decir, en otras palabras, se mezcla con el agua, hidratación. Al hidratarse, la partícula que era un sólido, porque es un grano muy pequeño de un material sólido, se ablanda, ¿no? Al juntarse con el agua se ablanda, se genera otro material que se conoce como gel de cemento, se llama gel porque justamente tiene una consistencia gelatinosa. Durante este proceso se emite un cierto calor al ambiente, se llama calor de hidratación, y por eso se dice que es una reacción exotérmica, porque emite calor al ambiente. Y bueno, una vez que el cemento ha entrado en combinación química con el agua, se inicia un proceso de cambios físicos. Ese gel que tiene una característica gelatinosa, blanda, etcétera, si lo juntamos con otras partículas iguales, igualmente hidratadas, entonces se va a formar una masa blanda, como vemos en la imagen, una masa blanda, pastosa, plástica, que depende de su pastosidad o plasticidad, depende de qué cantidad de agua hemos usado. Si le colocamos una mayor proporción de agua, va a ser seguramente más blanda, más fluida, y si usamos poca agua, obviamente va a ser más seca, más áspera. Entonces a eso llamamos la pasta de cemento, y además del nuevo material generado mezclando cemento con agua, no solamente ocurre que se genera este material, sino que además hemos iniciado un proceso de cambios que van a ocurrir a través del tiempo y que consisten básicamente en el cambio de la consistencia de esta pasta. En un inicio lo hemos descrito como que es un material semifluido, porque no es ni líquido ni sólido, y tiene un cierto grado de blandura, por decirlo así, de plasticidad, de pastosidad, pero esta propiedad es solamente momentánea, porque a medida que va pasando el tiempo va perdiendo estas propiedades. Es decir, que si nos referiríamos, por ejemplo, a una propiedad física que es la viscosidad, que es una especie de oposición que presenta una sustancia a que se la mueva, a que se la moldee, a que se la amase, por decirlo así. Entonces la viscosidad es algo que se opone a este tipo de acciones. Podríamos decir que la pasta de cemento va aumentando de viscosidad a medida que va pasando el tiempo. La viscosidad la podemos considerar como algo opuesto a la fluidez. En otras palabras, entonces la pasta de cemento va perdiendo su fluidez a medida que pasa el tiempo. Entonces este es un cambio físico muy notable en la pasta de cemento que ocurre desde el momento que se mezcla con el agua, o sea, desde el momento que se inicia la hidratación a través del tiempo. Hay un momento que esa viscosidad es tanta
que ya no podemos referirnos a la pasta de cemento como si fuera un material blando, como si fuera un material pastoso, como si fuera un material plástico, sino que prácticamente perdió todas esas propiedades y más bien se convirtió en un sólido, es decir, que podemos golpearlo y nos generará un sonido y presentará una oposición a ser rayado, a ser roto, etcétera. Es decir, la viscosidad aumenta tanto que llega a un grado máximo de viscosidad que se convierte en sólido. Aquí tenemos un gráfico en el que podemos apreciar estos dos procesos en un solo gráfico. La curva roja o naranja fuerte nos está mostrando el proceso de cambios físicos en función del tiempo. Acá tenemos en el eje de las abscisas el tiempo, en el eje de las ordenadas está la viscosidad. Inicialmente tenemos una viscosidad inicial que es el punto de partida cuando el agua se mezcla con el cemento y se genera la pasta de cemento, y a partir de ahí, como podemos ver, la viscosidad aumenta proporcionalmente con el tiempo. Entonces nos genera una recta hasta que llega a un punto máximo que hemos llamado viscosidad máxima, que se vendría a ser toda la viscosidad que aumenta, y a partir de ahí ya no podemos hablar de viscosidad, sino que se genera un nuevo parámetro que hemos llamado acá con un nuevo eje de ordenadas, que es la resistencia. Entonces, a partir de este punto podemos decir que la pasta de cemento ya no es una masa blanda, sino que es un sólido, pero tiene resistencia mínima. ¿Por qué? Porque en este punto la resistencia es cero. Antes de eso no existía, a partir de acá existe como un sólido. Su resistencia va a ir también aumentando con el tiempo, como se puede ver aquí, pero no aumenta indefinidamente, ni aumenta de manera proporcional como la viscosidad, sino que la resistencia va aumentando cada vez menos. Aumenta todo el tiempo, pero cada vez menos, en una menor magnitud. Si comparamos, por ejemplo, la resistencia cero con este punto, tenemos un pedazo grande acá de aumento de resistencia, pero si hacemos lo mismo con otra fracción de tiempo y el aumento de resistencia es mucho menor. Aquí el aumento de resistencia es menor y, como se puede ver, el aumento de resistencia tiende a cero. Es muy difícil establecer en qué momento el aumento de resistencia es cero. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil medir la diferencia. De hecho, podemos encontrar una diferencia y no sabemos si la resistencia aumentó o fue el resultado de algún efecto durante la medición. Por eso es que le ponemos aquí una flechita para indicar que la resistencia teóricamente aumenta de manera indefinida. ¿Okay? Entonces esa es la principal descripción de los cambios físicos en la pasta de cemento. Como dijimos al principio, la pasta de cemento es un componente del hormigón. A la pasta de cemento le aumentamos agregados y esa pasta de cemento se convierte en hormigón. Entonces, sin embargo, recordemos que el hormigón, que los agregados están formados por granos de piedra o de otro material, pero en este caso de piedra. Y los granos de piedra van a seguir siendo piedra, no importa que los mezclemos con la pasta de cemento o no. Es decir, los cambios que ocurren en el hormigón, ya estamos hablando del hormigón, en realidad ocurren en la pasta, y los agregados son un acompañante de estos cambios. Los agregados también tienen su papel, lo vamos a ver más adelante, pero de momento nos estamos refiriendo a los cambios físicos que ocurren en la pasta y por consiguiente en el hormigón. Entonces, si hablamos ya del hormigón y ya no de la pasta, hablamos del hormigón como una consecuencia de los cambios ocurridos en la pasta, podemos apreciar el mismo gráfico que teníamos antes, pero ya no en la pasta, sino en el hormigón. En realidad el comportamiento es el mismo. El hormigón tiene una viscosidad inicial, ¿sí? Acá un grado de fluidez determinado que va perdiéndose a medida que pasa el tiempo, es decir, la viscosidad va aumentando. Y a este estado en el cual podemos describir al hormigón como un material blando, pastoso, plástico, semifluido, etc., le vamos a llamar de hoy en adelante hormigón fresco. O sea que el hormigón es fresco mientras tiene las características descritas para la pasta de cemento cuando tiene viscosidad. Cuando la viscosidad de la pasta de cemento llega a su punto máximo y hemos dicho que se transforma en un sólido, por consecuencia el hormigón también se va a transformar en un sólido, y al hormigón a partir de este punto le vamos a llamar hormigón endurecido.
Es decir, que de hoy en adelante para nosotros el hormigón tiene dos estados importantes o dos periodos, porque ambos son en función del tiempo, como se puede ver acá. El hormigón fresco, que es mientras la viscosidad se va cambiando con el tiempo hasta llegar a un valor máximo, y el hormigón endurecido, que es a partir de la resistencia cero hasta un punto indefinido, como ya lo mencionamos antes, ¿verdad? Y que, como se puede ver, sufre el hormigón aumentos de resistencia permanentes, pero en magnitudes cada vez menores. ¿Qué importancia tiene esto en el uso del hormigón? Muchísima, ¿no? Prácticamente en estos dos estados reside la gran utilidad que el hormigón presta al ser humano. De hecho, en la parte del hormigón fresco podemos darnos cuenta que el estado fresco en el cual las propiedades que hemos descrito, que es muy blando el hormigón, una masa blanda, pastosa, plástica, etcétera, van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, que esas propiedades son más aprovechables y más notables al principio, cuando estamos empezando el periodo de cambios físicos en el hormigón. Por lo tanto, el ser humano aprovecha estas cualidades del hormigón, de que sea una masa blanda, para justamente darle forma. Como es una masa blanda, se le puede dar forma, ya sea manualmente o mecánicamente, y gracias a eso el hormigón le podemos dar forma de zapata, de columna, de viga, y bueno, hablando en cosas más grandes, una forma de edificio, forma de puente, forma de autopista, forma de represa, forma de canal, etcétera. Esa gran propiedad que tiene el hormigón de moldearlo. Imagínense lo que pasa con el acero o con el ladrillo, que son materiales rígidos. Si queremos darle forma, tenemos que unir una pieza con otra. En cambio, el hormigón simplemente colocamos la masa en un molde y hacemos lo necesario para que adquiera la forma necesaria. Una vez que hemos hecho el moldeo, el hormigón pues, transcurre su curso de transformación física y se va endurando dentro del molde. Es decir, que esa su forma que le hemos dado se va haciendo permanente. Y no solo eso, sino que va adquiriendo resistencia y cada vez mayor resistencia a medida que pasa el tiempo. La lógica nos indica de que debe haber alguna regla para hacer el moldeo, porque si pretendemos moldear por acá va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque el hormigón ya está casi solidificándose. Acá seguramente será menos difícil, pero tampoco será muy cómodo hacerlo. Por acá será más fácil, pero igual presentará dificultades. Queda claro de que la zona inicial es la más virtuosa, por decirlo así, para poder hacer el moldeo y sacarle mayor provecho al hormigón y además hacer un moldeo de buena calidad. Por ese motivo, la mayoría de las normas fijan esta zona inicial de la existencia del hormigón con un periodo de tiempo limitado. En la práctica se fija como 30 minutos y a esta zona que aparece acá, limitada por los 30 minutos, le vamos a llamar zona de moldeo, que es el periodo de tiempo durante el cual el hombre o el ser humano tiene que hacer todas las tareas de moldeo. Se recomienda que una vez que pasa este tiempo, el hormigón ya esté moldeado. No es aconsejable, por lo tanto, moldear en esta etapa, ni en esta otra, pero obviamente acá no se puede. Entonces, muy importante la zona de moldeo, sobre todo para tratar de garantizar con la mayor eficacia posible un buen moldeo. De eso se trata. Luego el hormigón queda en reposo. Dentro de su molde se va endurando, va adquiriendo resistencia y bueno, seguramente el calculista ha estimado un valor de resistencia apropiado, por eso le ponemos aquí resistencia esperada. Cuando el hormigón alcanza la resistencia esperada, que es un valor de resistencia que previamente se ha establecido y con el cual el ingeniero ha calculado las estructuras con las cuales se está construyendo con el hormigón. Entonces, cuando el hormigón alcanza la resistencia esperada, ese valor que el calculista le atribuyó desde un inicio, entonces se lo quiere decir que el hormigón está listo para prestar el servicio para el cual se lo ha creado. Por ejemplo, si se está construyendo un puente, entonces cuando se alcanzó la resistencia esperada, vale decir, cuando transcurrió el tiempo necesario para que el hormigón alcance esa resistencia, significa que el puente está listo y lo podemos abrir al tránsito de los vehículos, de los peatones o del tren o para lo que esté destinado.
significa que el material está listo para entrar en servicio. Por eso a esta zona, a partir de ese periodo de tiempo, se le llama zona de servicio. Como todo lo que hemos dicho antes respecto a la resistencia de la pasta de cemento y respecto al estado del hormigón endurecido, también podemos decir que la zona de servicio tiene una duración teóricamente ilimitada, teóricamente indefinida, porque el hormigón va a seguir endurando y cuando no lo haga, se puede notar acá que hay una diferencia entre la resistencia mayor alcanzada y la que se esperaba. Por lo tanto, el hormigón a través del tiempo, en vez de perder, gana. Por lo tanto, podemos decir que la etapa de servicio, la zona de servicio, tiene un carácter indefinido. Por último, deberíamos referirnos a la etapa intermedia. Entre la zona de moldeo y la zona de servicio hay una zona de transición, una zona intermedia que está medida a través del tiempo, ¿verdad? El tiempo transcurrido entre el momento que dejamos de moldear hasta el momento que podemos usar ese hormigón en lo que está previsto. A ese periodo de tiempo o a esa zona o a esa etapa le llamamos etapa de transición, y justamente es porque el hormigón transita, ¿no es cierto?, desde su estado fresco, desde su consistencia blanda, desde su facilidad de moldeo, hasta un estado endurecido capaz de soportar todas las exigencias de la estructura. ¿Ok? Entonces, creo que todo eso está escrito acá, ustedes lo podrán leer con calma, y con eso daríamos por terminado el capítulo 2.